a esta parte de aplicación de rodamientos en bombas. Entonces, cualquier inquietud, cualquier pregunta, como ya es costumbre, se puede hacer a través del chat o al final hacemos un espacio para que se puedan aclarar algunas dudas que se surjan de este entrenamiento. Bien. Me están escuchando bien todos, ¿no? Sí, señor. Ok. Bueno, a manera de información, pues básicamente lo que trato de mostrar acá en este slide inicial es lo que se refiere a los componentes de una bomba. En cuanto a ensamble se hace referencia, valga la redundancia, la parte de ensamble hidráulico y la parte de ensamble mecánico. A donde nosotros aplicamos o nos compete con más fortaleza es la parte de ensamble mecánico, donde encontramos los rodamientos, como pueden observar ahí. En el tema de rodamientos, pues esto es como un recorderis. Tenemos que tener en cuenta que dependiendo del tipo de rodamiento, dependiendo la forma de construcción del rodamiento, este va a ser afectado por cargas que pueden ser radiales o pueden ser axiales o la combinación de las dos. En estas aplicaciones de bombas normalmente se encuentran cualquiera de esas condiciones, siendo la más común, pues, la combinación de las dos fuerzas, radiales y axiales. Por esa razón vamos a ver más adelante eh, la mayor aplicación de un tipo de rodamientos en este tipo de equipos. Cuando hablamos de cargas radiales, pues básicamente son las que se refieren a las que atacan el rodamiento en forma radial, en forma perpendicular al eje, ¿sí? Cuando hablamos de cargas axiales son las que van paralelas al eje, y cuando hablamos de cargas combinadas son las que nos atacan al eje de las dos formas. O sea, hay presencia de cargas radiales y hay presencia de cargas axiales. Luego, el rodamiento que esté allí instalado debe estar diseñado de tal manera que pueda soportar esas dos condiciones de influencia de carga. Eso nos va a dar la manera de poder definir qué tipo de rodamiento es el que va a ser instalado en la bomba. Pues en este caso, esto principalmente se utiliza en la parte de diseño del equipo como tal, del fabricante. Es el que hace el estudio previo para ver qué tipo de rodamientos va a requerir según la acción de la carga que tenga o que vaya a estar influenciando ahí en el sistema. En el caso particular común de mantenimiento, pues básicamente se hace el recambio y con los debidos cambios y nada más. Bien, dentro de las funciones que tienen estos rodamientos en estos equipos y a manera general, pues es permitir un movimiento del eje, un giro del eje, transmitir cargas, soportar al eje hacia la estructura, como pueden ver en la figura, y mantener movimientos radiales o axiales que puedan presentarse en el momento de la operación del equipo. Entonces aquí podemos ver en la figura los apoyos, que son básicamente los que hacen los rodamientos para que este eje se pueda mover, pueda girar y pueda impulsar el equipo a su trabajo para el cual fue diseñado. Aquí lo que se quiere mostrar es que, si ustedes se dan cuenta, esta es la fórmula básica de vida, en donde la información que se tiene de manuales es esta, que es la que hace referencia a la carga dinámica del rodamiento, dependiendo del tipo de rodamiento que se tenga aquí. Esto tiene un valor que se encuentra en manuales. Y esta P, que es la que hace referencia a la carga a la cual se van a someter estos rodamientos que estén en el equipo como tal. Eso el fabricante no lo sabe. El que lo sabe es bueno, el usuario. El fabricante simplemente diseña su equipo para una capacidad X, pero la carga real a la que la va a someter o a la que va a ser sometido el equipo la conoce el usuario final. Entonces, ese valor es el que tiene que ir acá representado en el caso de que se quiera utilizar o saber cuánto puede o cuándo es la vida estimada de un rodamiento específico. Y acá pues con un exponente que hace referencia a un valor que se coloca dependiendo el tipo de rodamiento que hay. Si es un rodamiento de bolas, pues aquí se coloca 3.
O si es un rodamiento de rodillas, pues de rodillos simplemente es 10 tercios. Entonces, eso se reemplaza y nos va a dar un valor estimado de vida en horas o en revoluciones o millones de revoluciones, según como se quiera interpretar. Bien. ¿Cuáles son los rodamientos más típicos que se utilizan en las bombas centrífugas o en las bombas en general? Tenemos rodamientos rígidos de bolas, tenemos rodamientos de doble hilera de bolas con contacto angular, tenemos rodamientos simples o sencillos con contacto angular, podemos encontrar también rodamientos de rodillos, cilíndricos de rodillos o rodamientos de rodillos a rótula o esféricos, como dice ahí. Eso pues obviamente va a determinarse o se va a encontrar dependiendo el tipo de bomba o de equipo y el tamaño de bomba que se quiera que se tenga en la planta. Todo eso va asociado a unas características, a unas condiciones de operación que son las que hacen o las que requieren que un rodamiento específico sea instalado allí. Bueno, en cuanto a los rodamientos de bolas, que son los más comunes en este tipo de aplicaciones, pues básicamente los rígidos de bolas están hechos para que soporten una combinación de cargas, especialmente más alta la carga radial que la axial. Ellos en carga axial pueden soportar una proporción, pero muy baja, como ustedes lo ven acá, con respecto a un rodamiento que está especialmente diseñado para esa condición. Entonces, normalmente este tipo de rodamientos se encuentran en equipos pequeños o se encuentran ayudando a apoyar el eje a manera de posicionamiento, a manera de fijarlo en un sentido. Bien. Otra condición importante, una condición importante aquí que tenemos es el tema asociado al juego interno, que en este caso es temperatura, ¿sí? Obviamente también se deben considerar la parte de tolerancias o ajustes, tanto en la parte del eje como en la parte del alojamiento, y todo esto va a repercutir al final en la vida útil del rodamiento, dependiendo qué tan bien estén las tolerancias en los dos lugares, alojamiento y eje, pues este rodamiento va a tener una reducción de un juego interno que viene normalmente por diseño, ya sea normal o menor o mayor que el normal. Esa reducción va a hacer que el rodamiento tenga la suficiente precarga o la precarga requerida para que él, cuando esté funcionando, eh, lo haga sin ningún problema, que esta esferita o este elemento rodante que está ahí pueda girar sin ningún inconveniente y no se deslice para generar fricción y por obvia razón incremento de temperatura. Ese juego interno tiene unos valores que ustedes muchos conocen, los pueden encontrar en los manuales, donde dependiendo del tamaño del rodamiento que se tenga aquí y el juego radial al cual esté referenciado acá el rodamiento en una de sus caras, pues va a tener un valor mínimo y un valor máximo, que es el que se va a afectar dependiendo de la condición en que se encuentre el alojamiento o el eje en la parte de tolerancias y obviamente asociado a las condiciones de operación que sumaría ahí el tema de la temperatura. Hay aplicaciones también en las que es posible encontrar rodamientos de acero inoxidable, pues esto ya simplemente son aplicaciones muy especiales donde los ambientes son muy corrosivos, entonces también se pueden encontrar rodamientos de acero inoxidable. Es importante aclarar que el hecho de que este rodamiento diga acá que es de acero inoxidable, él se identifica por un prefijo que es una W antes de la designación básica. Estos rodamientos también, aunque son de acero inoxidable, ellos se pueden oxidar, terminar al final oxidándose, porque la composición del material del acero inoxidable permite que eso suceda. Bien, de los rodamientos más comúnmente utilizados en las bombas, tenemos estos que son los de contacto angular. Acá en el ejemplo ustedes ven, cuando hablamos de contacto angular es porque la carga que entra a actuar en el rodamiento lo hace de forma angular, como su nombre lo indica. O sea, hay un ángulo de referencia con respecto a la superficie del eje y de esa manera entra y actúa la carga al rodamiento. En este caso sería una carga mayor
en el sentido axial. ¿Listo? Eso se va a indicar en la designación del rodamiento. Y aquí es importante que empecemos a tener en cuenta y mucho cuidado en el momento que se haga la solicitud o que se vaya a, a llenar la solicitud de compra, de indicar todos los sufijos, los números y los sufijos que puedan encontrarse en la marca que viene acá en el costado del rodamiento. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender que efectivamente estemos solicitando el rodamiento con las características que son. Por ejemplo, en el caso del ángulo de contacto de la carga. Si nosotros omitimos alguno de estos sufijos, podemos estar modificando este ángulo de contacto y eso empieza a ser un tema muy crítico en un rodamiento de una bomba. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Nosotros aparentemente o a la vista podemos ver el rodamiento 7308 para el caso del ejemplo igual aparentemente en su forma externa, pero él internamente puede tener un ángulo totalmente diferente al que realmente pueda llevar la máquina instalado. Entonces, por eso hago énfasis o recalco mucho que esas designaciones siempre se deben solicitar con todos los sufijos que tenga el rodamiento. ¿Sí? Este es un caso, una figura de ejemplo donde podemos encontrar rodamientos de una bomba, donde están los rodamientos de contacto angular apareados, como los ven acá, y acompañados de un rodamiento de rodillos cilíndricos, y acá pues uno rígido de olas, que básicamente la función que cumple acá es mantener posicionado el eje en un sentido, y acá de igual manera pues posicionar, soportar cargas radiales en este caso, y permitir que el eje en algún momento de su operación, por causa de la dilatación, se pueda desplazar axialmente, sin afectar el conjunto de rodamientos que está ubicado acá en la otra sección de la bomba. ¿Cómo se identifican estos rodamientos? Estos rodamientos se identifican, como se ve acá en la imagen, con una designación básica, que es esta, y unos sufijos que indican unas características especiales. Entonces, la designación básica puede ser 72, 73, o inclusive si son de precisión, pues ya tienen otra designación. Pero para el ejemplo, tienen una designación básica que nos dice qué tipo de rodamiento es el que tenemos allí. Unos dígitos que nos hablan de qué diámetro de eje se tiene en ese rodamiento. Otro sufijo que nos indica el ángulo de contacto, y es lo que yo les comentaba, que es muy importante tenerlo en cuenta y no omitirlo. Un sufijo que nos indica alguna característica especial o algún diseño especial que tenga el rodamiento en cuanto a su forma constructiva interna o diseño geométrico interno. Unos sufijos que nos indican que este rodamiento tiene una característica de juego interno o de precarga específica, y otro sufijo que nos indica qué tipo de canastilla o de jaula componen o tiene ese rodamiento ahí internamente. Cuando no tiene estos sufijos, simplemente es un rodamiento sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un rodamiento que está hecho o está fabricado para ser montado de manera individual. Es decir, como se muestra acá en la figura, sencillo. Yo no puedo aparear un rodamiento de esos como lo ven en estas otras tres figuras. Cuando este rodamiento es sencillo, o sea que solamente tiene esta designación, sin esto acá, simplemente 7201 BEP, por ejemplo, quiere decir que el rodamiento es para montar de manera sencilla, no me sirve para aparear. ¿Por qué razón? Porque los rodamientos que vienen para aparear, para montaje apareado o montaje universal, que esos sí los puedo montar de manera sencilla o apareados, vienen con las caras refrentadas, o sea, rectificadas. Por eso ustedes acá ven en la imagen los valores de precisión que son diferentes entre un rodamiento sencillo versus uno que viene hecho para montar de manera apareada. Por esa razón no los puedo instalar. Yo no puedo tomar dos 7308 normales y
aparearlos o instalarlos de cualquiera de estas tres formas como se aprecia en la figura, porque el grado de precisión que necesito no se va a lograr con este tipo de herramientas para diseño estándar. Bien, cuando son herramientas de precisión para montar, para montar apareados, como les decía, vienen con las caras rectificadas y yo los puedo montar en cualquiera de estas versiones que ustedes ven ahí, en manera tándem, espalda a espalda o cara a cara. Estas flechas que ustedes ven acá son las cargas o las magnitudes de cargas que pueden soportar o que pueden atacar esos rodamientos. Por eso, si ustedes aprecian en cada una de las disposiciones, se tienen de qué manera la carga o va a enfrentar o va a atacar, va a afectar la carga al rodamiento o a la disposición de rodamientos que se tenga instalado en el sistema. En el caso de las bombas es supremamente importante, en el momento que se desensamble, que es un error o es una falla común que sucede, que se desmontan o se destapa, se abre el equipo, se desmontan los rodamientos y no se fijan en qué disposición venían instalados. Simplemente desmontaron dos rodamientos y vuelven a instalar dos rodamientos, pero no se fijaron en qué disposición venían, si venían espalda a espalda, cara a cara o de pronto tándem, y simplemente van a instalar nuevamente dos rodamientos. Que quedaron bien, no se sabe, porque si no tuvieron el cuidado de verificar en qué disposición estaban instalados ahí, pues obviamente cuando el equipo se eche a andar, vamos a tener los problemas consecuentes por esa razón. Bien, esta es una muestra también de por qué no se sugiere o no se deben aparear los rodamientos estándar. Aquí se muestra que lo que les hablaba de las caras rectificadas, la diferencia de medidas que viene con un rodamiento que sí está hecho para ser instalado de manera apareada. Estos rodamientos que se pueden instalar de forma apareada, como les comentaba en los sufijos, pueden venir cualquiera de este tipo de sufijos que nos van a indicar si el rodamiento es para un juego axial determinado o para una precarga también determinada. Y eso se va a indicar con este tipo de sufijos que viene en el caso de nuestro indicado en la designación del rodamiento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque suele suceder que, como les decía, 7308 y colocamos, si al caso, apenas un sufijo o dos y omitimos el resto y ahí podemos estar entrando en un posible error de que, por decir algo, el rodamiento que necesitábamos era con un juego y lo solicitamos con una precarga. Y eso nos va a tener unas consecuencias bastante graves en la operación del equipo. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, si el juego es demasiado grande de lo que se requería, pues obviamente la capacidad del rodamiento no se va a aprovechar al máximo. Lo que necesitábamos era un juego mediano o normal y colocamos uno bastante grande, pues ahí vamos a tener esa afectación al desempeño del rodamiento. Si por el contrario es una carga muy alta, pues vamos a tener consecuencias asociadas al tema de fricción, al incremento de temperatura y obviamente a la disminución en la vida útil del rodamiento. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, como les decía, en el momento de solicitar la designación del rodamiento. Podemos encontrar en equipos rodamientos que están instalados allí y son de otra marca, que traen unos sufijos diferentes. No hay problema, esos son homologables. Ustedes nos solicitan o nos dan la información y nosotros les suministramos el homólogo o el equivalente a esa condición. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque todos estos sufijos asociados al juego o asociados a la precarga tienen unos valores también en micras que van determinados según el tamaño del rodamiento. Entonces, eso no es así tan fácil de cambiar o quitar y poner un rodamiento simplemente porque dice 73, 10, 73, 12 y ya.
No, tenemos que tener en cuenta qué característica asociada viene a esa designación. Y eso se indica, como les digo, en los sufijos. Un ejemplo acá para que lo vean, en el caso de los rodamientos que se pueden montar apareados, en este caso cara a cara, donde el sufijo que se indica en la designación o se indicaría en la designación del rodamiento sería el CB. Ese CB quiere decir que este rodamiento es para un juego interno con una medida determinada y eso se va a dar en el momento que se haga el montaje. Acá el rodamiento está sin instalar, sin ajustar todavía, y en el momento que se ajusta, pues obviamente él se va a unir estas caras y me va a dejar internamente el juego interno que yo requiero para mi aplicación. Ese juego interno va a ser como, pues el equivalente a las micras que les mostraba en la tabla anterior, que debe tener el rodamiento acá. Cualquiera de estos valores dependiendo el sufijo que tenga acá. O cualquiera de estos valores dependiendo el tamaño y el sufijo que tenga yo acá en el rodamiento. Bien. Una recomendación, normalmente esto se da con apriete con tuercas, entonces una recomendación es que el apriete de la tuerca no se exceda este valor. Esta CO es un valor que está en el manual, ¿sí? Y sobre ese 4 se hace esa operación y ese sería el torque o el valor del apriete que se debería colocar o hacerle a la tuerca. Porque a veces salen preguntas de que ¿cuánto aprieto la tuerca? Pues obviamente esto se da básicamente para no afectar la rosca que se tenga allí en el eje, porque si ustedes se dan cuenta, yo acá, por más que intente apretar o retorquear más la tuerca, pues de aquí yo no voy a poder apretar nada más porque esto ya está unido, ¿sí? Esto ya está unido. El valor de este juego que quedó acá simplemente está determinado por este sufijo y por el tamaño del rodamiento que estoy instalando. Entonces, lo que se hace con esta recomendación es para no afectar la rosca que tenemos en el eje al momento de intentar retorquear la tuerca de una manera, pues, tradicional. Aquí tenemos otro ejemplo cuando el apriete ya va en las pistas externas. Entonces sucede lo mismo. Simplemente ahí tengo el rodamiento o la pareja de rodamientos sin todavía darle el apriete final. Y acá ya di el apriete y obviamente aquí me tengo como resultado mi juego interno requerido para la aplicación. La misma condición que les acabo de mostrar, pero en este caso con el apriete en las pistas externas, o sea, espalda a espalda. ¿Cómo sé yo cuándo tengo una u otra? Cuando tengo cara a cara, yo siempre utilizo el ejemplo de la cachucha o de la gorrita, donde si ustedes se dan cuenta, este aro externo, la parte de acá es la más ancha, que sería la parte posterior a la gorrita o la visera, y esta parte delantera, que es la más delgada, es la visera como tal, o sea, la parte delantera. Entonces, si yo tengo los rodamientos enfrentados de esta manera, pues estoy teniendo una disposición cara a cara. Si la tengo de esta manera, donde la parte más ancha está acá, enfrentada con la otra parte más ancha, entonces tengo la disposición espalda a espalda. Siempre lo hago guiándome por el aro externo. ¿Sí? Entonces, eso es una manera de identificar qué disposición está presente o en qué disposición están instalados los rodamientos en la bomba particular. Hablando de la precarga, es el mismo sistema, es el mismo principio, simplemente tiene unos valores determinados dependiendo del tipo de sufijo que tenga yo acá en la designación. Cuando hago el apriete, pues voy a tener ya no un juego X, sino que voy a tener una precarga X, o sea, una fuerza que me está haciendo que este elemento rodante tenga una carga específica determinada por un valor que está asociado a ese sufijo que voy a tener en el rodamiento. Acá, en el mismo caso de la pista interna, ¿sí? Aquí teníamos cara a cara, acá tenemos espalda a espalda y hacemos lo mismo. Entonces, simplemente
este valor de esa precarga me lo va a determinar el correspondiente sufijo que tenga allí. Bien, todo eso va asociado a la vida útil del rodamiento. Si yo no hago una buena selección o yo no hago una acertada compra del rodamiento por omitir información, pues voy a tener problemas que básicamente me van a afectar la vida útil del rodamiento y por ende la disponibilidad de la bomba en este caso. Entonces siempre es importante tener eso muy claro para que este elemento o este par de elementos que tengo aquí, pueden ser dos, a veces podemos encontrar más de dos apareados, cumplan con la vida útil esperada. Como ejemplos de aplicaciones preferidas en bombas, tenemos estos casos en los que son espalda a espalda, donde el sufijo es CB, que quiere decir un juego interno con unos valores específicos que van como les digo, a tener su equivalencia según el tamaño del rodamiento. Esto, ¿qué ventajas tiene? Que es una disposición de fácil montaje, que tiene la fijación en el eje, que es menos sensible a temas de temperatura, que tiene más rigidez en el eje, ¿sí? Y es una disposición que me protege esta parte crítica, que es lo que más falla en las bombas, que son los sellos mecánicos. Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado porque si yo cambio la disposición, en este caso tenemos acá espalda a espalda, y si yo coloco un cara a cara, por ejemplo, pues es una disposición que va a ser menos rígida y sí me puede llegar a afectar bastante estos sellos mecánicos. Por eso dice acá que es menos sensible o más sensible a las desalineaciones que la disposición cara a cara. Esta es una disposición mucho más rígida. Con esto yo lo que hago es que no permito o no, el equipo no permite que el eje tenga posibilidades de desalinearse porque me va a afectar la parte del sello mecánico que, como les digo, es el elemento que más falla en las bombas. Otra disposición que se puede encontrar es la cara con cara, pero pues ya con unas condiciones de aplicación que obviamente por diseño de equipo se determina que es necesario que se instale de esa manera cara a cara. Ahí ya el tema de sellado pues también se maneja de otras maneras. Entonces, por eso dice tiene más capacidad de absorber desalineaciones angulares por este tipo de disposición. Bien. También les mencioné al comienzo que todos los rodamientos requieren una carga mínima. Esa carga mínima es la que vamos a lograr teniendo en cuenta todo esto que les he dicho. Si el rodamiento requiere una precarga determinada, si el rodamiento requiere un juego interno determinado, o además de eso, los ajustes que tengan o las tolerancias que tengan que tener tanto el eje como el alojamiento. Cuando tenemos disposiciones de rodamientos apareados, vamos a encontrar que a veces desmontamos un rodamiento y le hacemos un cheque o una inspección para tratar de hacer un análisis de falla y podemos evidenciar que en ese juego, en ese par de rodamientos, hay uno que tiene una huella mucho más marcada en sus caminos de rodadura, en esta parte. Y básicamente eso se debe a que en esta pareja de rodamientos siempre hay un rodamiento que es el que está enfrentando la carga y es el que la va a soportar de primera mano y el otro básicamente le sirve de apoyo. Entonces por eso se llama como rodamiento inactivo y por esa razón es el que va a salir con la huella mucho más suave que la que se va a encontrar en el rodamiento delantero principal, el que está afrontando inicialmente la entrada de la carga, el rodamiento activo que se llama en el sistema. Hay unos sistemas que se llaman Pump Pack, que es un juego de rodamientos que vienen, seguramente en alguna oportunidad ustedes han podido encontrar rodamientos que traen este tipo de marcaciones en la pista externa, acá, este tipo de marcaciones, y básicamente son guías que trae el rodamiento para que se instale de esa manera. El juego de rodamientos se instale de esa manera y no se pierda el diseño o la disposición para la cual fue diseñado ese conjunto de rodamientos. En muchos casos, inclusive estos rodamientos vienen amarrados para que no se vaya a perder o no se vaya
a equivocar la persona que los vaya a instalar al momento de hacerlo. Este juego de rodamientos pueden venir de diferentes ángulos de ataque de la carga. Eso va a depender de la condición de operación del equipo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este tipo de disposiciones, y cuando se tienen este tipo de, o encontremos en una máquina este tipo de rodamientos, normalmente de esta marca nuestra que es MRC y se llama Pumpac. Entonces, eso es claro tenerlo, por eso sigo insistiendo la importancia de escribir o de tomar nota de la designación completa. Una parte importante en el caso de los rodamientos de contacto angular a tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando se mandan a rectificar o a fabricar los ejes, esta parte de acá es clave tenerla en cuenta. Primero, los radios que se tienen acá se deben dar, esos están estandarizados, y en los manuales tenemos los valores referentes a los que se deben dejar, y la altura de este hombro también tiene una medida específica que igual está indicada en los manuales, para que en el momento de instalar el rodamiento no se vaya a ver afectado por ninguna de estas condiciones, de que sea un radio que se dejó acá, que no era el estándar, y el rodamiento no alcanzó a llegar a tope al hombro y pueda afectarme en el momento que yo lo vaya a instalar con el resto de componentes, como en el caso de la tapa, que no llegue a hacer el tope que se requiere, y me afecte finalmente la parte interna del rodamiento, ya sea la precarga o el juego interno. También es importante tener en cuenta otra cosa que se suele cometer o que suele suceder en cuanto a fallas asociadas a estos rodamientos, y es que en estos equipos se tienen tapas que pueden tener pestañas que llegan y hacen tope contra el rodamiento. Estas pestañas que están acá ya vienen rectificadas a una medida específica para que al momento de ser instaladas y yo haga el apriete acá de la tapa al cuerpo de la bomba, esa pestaña entre y me empuje los rodamientos, me los apriete de tal manera que me genere la precarga o el juego interno que se necesita. Entonces, ¿qué suele suceder? En muchos casos se quita la tapa, se tira al piso o se golpea, y luego se dañan esta pestaña, y luego se rectifica o se pule, y pues con esa acción ya estamos modificando la fuerza que esta pestaña requiere hacerle a este juego de rodamientos para que se me dé la precarga requerida o el juego interno requerido. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque por esa razón se suelen tener también muchas fallas en bombas y no se identifica cuál es la causa raíz del problema, y puede ser básicamente esta simple acción que se hizo con la tapa al abollar o al golpear esta pestaña. Bien. Podemos encontrar también rodamientos de doble hilera de bolas con contacto angular. Esto es un punto importante a tener en cuenta, pues estos rodamientos se encuentran en bombas que no son muy grandes, pero suele suceder en muchos casos que las personas pueden tener dos rodamientos sencillos de contacto angular y pretenden reemplazarlos por uno de estos que viene doble de contacto angular. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado, porque estos rodamientos vienen con un diseño ya estandarizado en cuanto al ángulo de contacto se refiere, que básicamente es de 30 grados. Y como les mostraba en las imágenes anteriores, los rodamientos sencillos pueden venir de diferentes ángulos de ataque, y eso lo determina el diseño de la bomba o el diseño del equipo a la que vamos a cambiar. En este tipo de rodamientos podemos encontrarlos con designaciones que empiezan por la serie 3 o por el número 3 o por el número 5, 3306, 3206, 5206 o 5306. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que estas designaciones que empiezan por 3 están asociadas al mercado europeo, y estas que empiezan por 5 están asociadas al mercado americano, pero las dos son equivalentes. En este tipo de rodamientos también podemos encontrarlos sellados, ¿sí?, o con tapas de protección. Si los encontramos de esta manera, acuérdense que ellos, como todos los rodamientos de ese tipo, vienen lubricados de por vida y no requieren mantenimiento. Entonces, por esa razón, no hay necesidad de quitar tapas ni nada de esas cosas, porque ya el lubricante que viene allí, salvo que se haya hecho una solicitud específica
aplicar algún lubricante especial, es suficiente y viene calculado para la vida útil del rodamiento como tal. Este tipo de rodamientos los podemos encontrar en bombas ANSI, en otras bombas también pequeñas, y básicamente el cuidado a tener es el que les acabo de mencionar. Bien, en cuanto a la parte de montaje, es importante revisar, pues lo digo, designaciones, verifiquen bien sufijos y todo lo demás. Los rodamientos, no abrirlos o no sacarlos de su embalaje hasta el momento que se vayan a disponer para instalarlos. Los equipos que se utilicen de la manera más limpia y los equipos que son, no ir a golpear el rodamiento porque por ahí le podemos estar generando problemas posteriores. En cuanto al tema de ajustes, pues es importantísimo también rectificar o verificar las tolerancias que el fabricante del equipo recomienda, que eso normalmente están en el manual, sino pues irnos a tablas donde dependiendo la condición de operación, la temperatura, las dimensiones, todo lo demás nos van a dar unas tolerancias sugeridas para que podamos aplicarlas en el momento de hacer una fabricación o una rectificación de un eje o de una tapa. Esto se hace como resultado de la verificación dimensional que se haga al eje o al alojamiento. Esta es una forma recomendada de asegurar una buena verificación dimensional de tanto de alojamiento como de eje, por lo menos en tres zonas y en 4 posiciones en las dos partes, eje y alojamiento, para garantizar la planitud y la redondez o cilindricidad de los dos, tanto del eje como del alojamiento. En este tipo de rodamientos, en este tipo de aplicaciones mejor, las formas de montaje o los métodos de montaje más comunes son el mecánico y el de térmico. En el mecánico, pues la recomendación es no hacer la fuerza en la pista o en el aro del rodamiento que tenga el ajuste más suave. La fuerza siempre se debe hacer, si es posible, en los dos o por lo menos en el aro que tiene el ajuste más alto, para no afectar, haciendo esa fuerza, no afectar los caminos de rodadura a través de los elementos rodantes. Entonces siempre se recomienda utilizar la herramienta adecuada o el equipo adecuado para que la fuerza en lo posible se haga sobre los dos aros y de esa manera no afectamos internamente el rodamiento. En estos links que hay acá, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, es un link donde ustedes ingresan sin ningún costo y pueden colocar allí la designación del rodamiento que se va a instalar y ahí les va a dar el paso a paso a seguir, dependiendo el tipo de rodamiento que se quiera instalar. Como les decía, en la parte de montajes por calentamiento, pues tenemos diferentes formas. Está la más recomendada, la del calentador por inducción. ¿Por qué digo la más recomendada? Porque es la forma en la que el rodamiento no se va a ensuciar, no se va a afectar, como sí sucede, por ejemplo, cuando se calientan con aceite o cuando se calientan con otros métodos que no son recomendados, como el caso del soplete, ¿sí? Donde, como todos saben, esto es una llama puntual que puede afectar estructuralmente el material del rodamiento y va a tener consecuencias de vida útil posteriores. En la parte de lubricación, básicamente en la parte de lubricación se hace baño de aceite, salpicado de aceite por niebla o se lubrican con grasa. ¿Qué es lo importante en eso? Hacerlo bien. Esta parte de lubricación es lo más cuidadoso, recomendado pues de hacerlo de la mejor manera. Para eso existen las herramientas, existen los lubricantes, existen los sistemas adecuados para poder llegar al rodamiento de la manera más limpia posible y evitar contaminación que nos pueda generar un impacto en la vida útil del rodamiento como tal. Algunas fallas de rodamientos en bombas centrífugas, pues como les muestro acá, sobrecargas, excesos de velocidad, por vibraciones, deflexiones del eje, por factores de lubricación. Entonces tenemos contaminación, mala selección del lubricante, mezclas de lubricante que no son compatibles,
las impurezas, y hay otros factores que están allí también, como el tema de almacenamiento o equipos en stand-by, en los que por el hecho a veces creemos que por estar almacenados en stand-by no requieren un mantenimiento adecuado para que ellos se puedan habilitar en el momento necesario y no se tengan problemas. Entonces nos descuidamos de eso, y ahí en esos sitios suelen ocurrir fallas que no estamos viendo, simplemente las vamos a notar en el momento que por alguna razón se tenga que poner ese equipo en marcha. Entonces es importante tener esto en cuenta para que también verifiquen en sus almacenes o en sus equipos que estén en stand-by, y verifiquen si a eso efectivamente se les está haciendo el mantenimiento necesario para que se mantengan disponibles de la mejor manera en el momento que se requieran. Eso es todo. Espero con esto haber hecho la cobertura a las inquietudes que nos mencionaban, y si hay algún espacio para preguntas o si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto en este momento las podemos escuchar. Buenas tardes. ¿Tienen alguna pregunta? Se la pueden, si quieren la pueden escribir o alzar la mano y vamos en orden, como quieran. Como lo... No sé si con esto Buenas quedó tardes. cubierto. Sí. Buenas tardes, yo tengo una preguntita. En los rodamientos emparejados, si yo voy a hacerle el mantenimiento a mi bomba y solo tengo un solo rodamiento en el almacén y en el mantenimiento detecto que están malos, ¿puedo cambiar uno solo o es mejor dejar los dos malos hasta que consiga la pareja para montarlos? ¿O qué es lo más recomendable? Bueno, lo más recomendable es cambiar la pareja, porque ambos rodamientos están trabajando. Como les digo, lo que pasa es que hay un rodamiento que es el que está enfrentando con mayor intensidad la carga que se está presentando allí, y el otro pues le está sirviendo de apoyo, pero igual está trabajando. Entonces siempre lo recomendado es, en lo posible, cambie los dos. Y si nada más tengo uno, entonces es mejor esperar a conseguir que me llegue el otro, pues que tenga los dos rodamientos y cambiarlos. Es lo que le entiendo. Sí, claro, es lo ideal, es lo mejor, claro. Ok, muchas gracias. Porque usted no está seguro de qué grado de desgaste, por ejemplo, o de daño pueda tener el otro rodamiento que aparentemente usted lo ve bien. Y puede estar instalando un rodamiento nuevo que está en perfectas condiciones, y obviamente por irlo a asociar a un rodamiento que ya está con uso de las mismas horas del que está quitando, le puede golpear en la vida útil del rodamiento nuevo que está o piensa instalar allí. Entonces, lo recomendable, y sobre todo en estos equipos que son críticos, es instale la pareja nueva. Ok, muchas gracias. ¿Más preguntas? Con mucho gusto. No sé si con esto se les cubrió la inquietud a las personas que hicieron la solicitud de este tema, sobre todo en la refinería, o hay alguna inquietud. Sí, siga, ingeniero Juan Carlos. Tranquilo. Ingeniero, el tema está bastante claro y le hago una pregunta. ¿Qué posibilidades de que usted nos regale por la vía del correo las diapositivas que el profe tiene ahí en todo el programa? Normalmente estas presentaciones son de uso nuestro, entonces si al caso, pues se le puede enviar un PDF con algo de material asociado a esto. Yo tengo una pregunta. Siga, ingeniero. Aquí tenemos unas bombas de inyección
unas Baker, y ellas traen en su caja de empuje, la caja de rodamiento, que es la caja de empuje, trae un rodamiento de bola rígido y 3 rodamientos de contacto angular. Sí. Ellos vienen flotantes. ¿Cuál es la función de que vengan flotantes? O sea, normalmente en esos casos vienen 3 rodamientos Sí, en los que se configuran una disposición específica. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado cuando haga el desmontaje de sí, cómo en la está la posición. configuración. Exactamente, cómo Sí, está la configuración para que se instale nuevamente de esa forma. sí, señor. Cuando usted dice flotantes, ¿a qué se refiere? ¿A que se Que pueden no mover tiene hacia? caja, o sea, no tienen una caja que los sostenga. No tienen una caja que lo sostenga. No, o sea, la tapa, solamente la tapa los empuja. Y no se apoyan en nada. Tiene que haber No, algo donde se externamente puedan no. apoyar. Externamente no les vi nada que los apoyara. Adentro El- debe tener algo. Hay uno que creo que quedan 2 en el aire. Hay uno que queda haciendo la fuerza. ¿Y usted ha mirado el plano del equipo? Pues, Sí, lo muestra así. Pues es que no tengo un manual real de ese equipo como tal, porque eso no lo suministra el el fabricante. fabricante. Sí. ¿Y qué bomba es? Una Baker multietapas de inyección de agua. No, pero sí debe tener algo donde se apoye el aro externo, porque pues, de otra manera no tendría sentido la Pues función del rodamiento ahí, ¿no? esa misma pregunta me hice yo. Y bueno, ¿cómo trabajan estos rodamientos si quedan en el aire? No sé cómo es la acción de ellos. Sí, debe tener. Sería bueno, toca mirar buscar información y mirar el plano de un equipo de esos porque en algún lado debe haber un apoyo donde se apoye el rodamiento, porque si solamente es uno, pues los otros básicamente estarían cumpliendo una función de soporte de la carga puramente axial, ¿sí? Puramente axial, sí. Puramente axial y nada, absolutamente nada radial, simplemente Pues pura radial carga tiene axial. uno, adelante sí tiene uno radial, uno de bolas rígido, tiene en Sí, uno de los extremos de la caja. sería algo muy parecido a esto acá, donde el que está adelante, que es el radial, básicamente lo que tiene es posicionado el eje ahí, nada más. Y por acá pues vendría el juego de los 3 que usted menciona, Sí, ¿sí? sí. Donde esa disposición está determinada. Si es un juego de 3 rodamientos es porque la carga axial es bastante alta, Sí es bastante alta porque alta. la bomba es de una descarga de 4000 libras. Exacto, entonces está la disposición hecha básicamente para que soporte pura carga axial, palabras más, palabras menos. La carga radial ahí en ese punto no es tan representativa, la puede Ujú. asumir solamente un rodamiento, que seguramente es el que, Sí. el que usted dice que encuentra con la muestra de que entra en algún alojamiento, ¿sí? Y los otros están haciendo simplemente el refuerzo de la carga axial que se está presentando allí. Entonces, ahí lo clave es, como le digo, la disposición, o sea, tener muy en cuenta la Sí. configuración de esa disposición al momento de instalar. No la puede cambiar porque puede generar problemas graves al equipo. Sí, eso sí lo hemos tenido en cuenta. Le hemos tomado hasta fotos al eje antes de desarmarlo para poder dejar los rodamientos en la misma posición en que los encontramos. Sí, eso está bien. Eso está bien. Sí, sí, entonces lo que yo veo ahí es que la carga, por lo que usted mismo me confirma, la carga Sí, axial es es bastante alta. alta. Entonces, esa es la razón por la cual se encuentra esa disposición de esos rodamientos en esa forma. Inclusive hay casos en los que pueden no solamente ser 3, sino pueden ser más rodamientos eh, en ese tipo de apareamiento, pero es debido Ajá. al nivel de carga axial que se está presentando al momento de operar. Ya. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algo otra inquietud? No, no, no.
Y como no puedo hablar ahí, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Siga adelante. Respecto a lo que miramos sobre el maltrato de las tapas, el asentamiento de los rodamientos en la parte externa, ¿qué recomienda o qué se recomienda? Porque muchas veces el rodamiento se desintegra. Y los ¿Se qué, perdón? ¿El rodamiento se qué? Se desintegra, digamos, cuando hay en equipos que uno encuentra que el rodamiento se partió, se desintegró, y los topes de los rodamientos en las tapas, pues se dañan. Sí, Normalmente, porque se gira el rodamiento y se puede desgastar. sí, es correcto. Sí, Entonces se desgasta esto. ahí yo veo que a veces pues uno dice rectificar esa parte, pero entonces se pierde de pronto la medida bajo el manual o cómo es ahí, cómo recomienda. Ese es un punto que a veces no es tan fácil. Lo importante de esto es, a veces se tiene la información de manual, se puede determinar esta longitud, esa cota, pues esa longitud ahí de esa pestaña para dar el apriete que se requiere en el rodamiento. Si no, básicamente hay que hacer el cálculo de cuánto se desgastó allí para poder generar el apriete requerido. ¿Sí? Hay tablas en las que, bueno, pero eso es más asociado a la precarga que se necesita acá, o a la precarga o al juego interno que se requiere dependiendo, como les mostraba en el sufijo, el valor correspondiente. Lo que hay que mirar es que es un poco complicado saber cuánto fue el desgaste que tuvo esa pestaña ahí. Por eso les hacía énfasis de lo importante que es tener todo el cuidado en ese caso. ¿Cuánto fue el desgaste que se pudo tener allí mm, en esa etapa? Eh, a veces es relativamente sencillo cuando queda un Una espacio parte es, de sí, superficie original. Entonces por eso se puede uno guiar. ¿Sí? normalmente uno hace eso, pero hay en ocasiones que se Pero hay- pierde sí, definitivamente la marca, digamos, el tope. y eso Y ya es eso porque la se ve falla, muchas veces en campo. claro, y eso es porque la falla ya duró presente Ajá. algún tiempo o varias horas o días y generó o permitió ese desgaste ahí crítico, seguramente. Entonces, no es fácil. Sí, señora. Una sugerencia sería ojalá en un mantenimiento que se haga, cuando el equipo, ojalá sea el primer mantenimiento de rodamientos que se haga, si se pudiera hacer el levantamiento de esas dimensiones, sería lo ideal, porque si no tenemos la información en los manuales del equipo, pues debemos conseguirla, y una forma de conseguirla es, como les digo, si se puede en el primer mantenimiento o cuando se tenga todavía el equipo en buen estado acá en cuanto a la pestaña de esta etapa se refiere, hacer el levantamiento y tener esa información registrada para que a futuro, cuando se llegara a presentar el daño que usted menciona, poder tener información para poder rectificar o arreglar esa pestaña en la tapa. Sería la única manera. Y la otra pregunta es lo que hablamos sobre el ajuste de los rodamientos, digamos, de la tuerca. Sí, Normalmente usted nos explicaba sobre que entre más se ajuste lo que dañamos es las roscas del eje. El, claro, el- el rodamiento claro, llega a su tope y el ajuste debe ser mínimo, o sea que como esto sí, siempre normal llevan chaveta de claro, pino o sus tornillos. claro, Porque por eso, ahora la pregunta es, si yo ajusto los internos, digamos la tapa interna, no sí. le doy ajuste más al rodamiento, o sea, no se me ajustan los rodamientos, digamos. A ver, ¿está viendo la figura? ¿Están viendo la Sí, figura? señor, sí, señor, Bueno, sí. aquí tenemos un rodamiento, dos rodamientos para parear cara a cara, Sí, y hasta señor. ahora están solamente, imaginémonos que este es el rodamiento que va adentro y este es el rodamiento que en la parte de afuera. Entonces el que va adentro pues va a tope acá con los hombros, ¿cierto? Sí,
Sí. Ese ya de ahí no se va a mover hacia la derecha para nada. El que yo voy a aparentemente o que voy a mover es este que está en la parte de afuera, donde va a ir la tuerca apretando. La pista externa va a ser tope con la externa del otro, luego de ahí ya tampoco se va a correr. Queda una ¿Qué es lo sola que pieza. queda una sola pieza? Entonces, esto es lo que yo les decía, que acá puede llegar la pestaña de la tapa o cualquier otro aditamento que tenga allí para que se genere esa junta entre las dos superficies. La parte interna, que es la que yo apretaría con la tuerca, pues simplemente lo que voy a hacer es que yo al girar la tuerca voy a hacer que esto al final quede así, ¿cierto? Sí, señor. Entonces ya cuando se juntaron estas dos, pues ahí ya no, no tengo para dónde más moverla, porque por más que yo apriete acá, yo no voy a poder, no voy a lograr nada. Lo que voy a estar generando posiblemente es el daño de la tuerca o de La la rosa. rosca que Sí, está señor. acá en el eje, porque pues aquí ya yo no voy a mover nada. Ya lo que tenía el rodamiento para lograr que era este cierre, ¿sí? Para garantizarme el juego o la precarga que se requiere adentro, ya lo logré apretando hasta ahí, que llegó y se juntó estas dos piezas, ¿cierto? Entonces, Ajá. si yo retorqueo acá, lo que seguramente voy a hacer es que estoy afectando la rosca, tanto de la tuerca como la del eje. Entonces ya no voy a hacer nada más. Por eso la recomendación es que esa sobreapriete que se daría ahí, ese torque, sería hacer esta operación, que básicamente es la carga estática, que es ese CO, que es la que está en el manual de rodamientos, y dividir ese valor en 4, y ese sería el valor correspondiente al torque, que debería llevar ahí a la tuerca, pues para poner el pin de seguridad o lo que sea. Listo, sí, señor. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muy claro, No, muchas gracias. es con mucho gusto. Vamos mañana, no. Vamos pasado mañana, no. Vamos mañana en una camioneta que recogimos mañana. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. O creo que fui muy claro con las imágenes acá, mostrando que esta es una de las inquietudes que normalmente manifiestan de cuánto apretar la tuerca y pues con esto lo que, lo que quise mostrar es que pues por más que se trate de apretar, de ahí no se va a hacer nada más, tanto en la parte interna como en la parte externa. No se va a hacer nada más. ¿Sí? Es lo que hay que tener o hay que proteger es tuerca, rosca de tuerca y rosca de eje. Pues palabras más, es más costoso reparar el eje que cambiar la tuerca, entonces es importante tenerlo en cuenta. Ok. Bueno, si no hay más inquietudes, si no hay más preguntas, por lo que veo quedó muy claro todo. Entonces, si tienen alguna inquietud, pues como les dije al comienzo, la pueden manifestar en el, en Gracias, sí. el Muchas gracias. Muy amable por el curso, estuvo muy bueno. No, es con mucho gusto y gracias a ustedes por Muchas su gracias. participación. Cualquier inquietud, Gracias, muy a la amable. disposición. Bueno, Muchas gracias, don Humberto. Que tengan buena tarde a todos. Nos esperamos para la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, don Gracias. Humberto, muchas gracias. es con mucho gusto. Gracias. Mucho gusto, que estén muy bien. Gracias. Por lo que quedan Gusto, que estén las bien. clases de... Vaya, va. Oh, 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 oh.